Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a trabajar la estimación por intervalos cuando no se conoce la desviación estándar de la población. Para ese caso, tenemos que recurrir a otra distribución. Observemos cómo venimos haciendo. Si nosotros tenemos una distribución normal y queremos hallar un intervalo, entonces tomo ese intervalo centrado en toda la mitad de la campana. Ese intervalo va a tener un nivel de confianza de 1 menos alfa. Por ejemplo, si el nivel de confianza es 90%, quiere decir que el 10% queda fuera de ese intervalo que tengo ahí. Y como esto es simétrico, tengo que repartir la mitad de lo que queda por fuera a la izquierda y la mitad de lo que queda por fuera a la derecha. Esas áreas las vamos a llamar alfa medios. Ahora, para el estudio de intervalos siempre nos va a interesar es el área de extremo superior. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con eso, el área de extremo superior de la campana será alfa medios. Y si nosotros queremos hallar el intervalo, tenemos que calcular el margen de error, que para el caso que nosotros hemos trabajado hasta ahora será igual a z alfa medios por la desviación estándar muestral, la desviación estándar de las medias muestrales. Entonces, ese margen de error aparece en la figura a cada lado del centro del intervalo. Entonces, la estimación por intervalos de la media poblacional, cuando se conoce la desviación estándar, simplemente es hallar la media de la muestra y sumar y restarle un margen de error. Ese margen de error ya sabemos nosotros que es z alfa medios por la desviación estándar muestral de las medias, el error muestral de las medias, ¿sí? Entonces, podemos decir que con 1 menos alfa nivel de confianza, tenemos un z alfa medio, sería el valor de z que proporciona un área de alfa medios en la cola superior de la distribución de probabilidad normal estandarizada. Y tiene que ser la normal estandarizada porque lo que trabaja con z es ella. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el caso en que no se conoce la desviación estándar de la población. Si no se conoce la desviación estándar de la población, no podríamos calcular la desviación estándar de las medias. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una estimación de esta desviación estándar con base en la desviación estándar de la muestra. Y en lugar de trabajar con la distribución Z, que es la normal, vamos a trabajar con la distribución T de Student. Nosotros, ¿qué hemos venido haciendo hasta ahora? Si hallamos la desviación estándar de las medias o el error muestral de las medias, porque conocemos la desviación estándar de la población. Dividimos la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra y nos da la desviación estándar muestral, ¿sí? Pero si no la conocemos, ¿qué tengo que hacer? Entonces estimo esa desviación estándar muestral, ese error muestral de las medias, lo estimo y cuando es un valor estimado, le pongo un gorrito encima. Ese gorrito quiere decir que es una estimación del valor real, porque no lo tenemos, no lo conocemos. ¿Y cómo hallo esa estimación? Calculando la desviación estándar de la muestra y dividiéndolo por el tamaño, la raíz cuadrada del tamaño de la población. Observen que a la hora de la verdad, lo único que hemos hecho es cambiar la desviación estándar de la población por la desviación estándar de la muestra. ¿Listo? Si se necesita factor de corrección, lo aplicamos común y corriente. ¿Cómo hago para saber si se necesita factor de corrección? Si la población es finita o infinita y cumple el criterio de que el tamaño de la muestra sea más de 5% del tamaño de la población. Entonces, para el intervalo de confianza, cuando la desviación estándar es desconocida, será igual a la media de la muestra más o menos T de alfa medios por la desviación estándar muestral estimada. La única diferencia ahí entonces sería que ya no trabajo con Z alfa medios, sino con T de alfa medios. Enseguida hacemos un ejemplo para que miramos cómo vamos a trabajar ese T de alfa medios. En este caso, S es la desviación estándar de la muestra, 1 menos alfa es el coeficiente de confianza, T de alfa medios es el valor de T que proporciona un área de alfa medios en la cola superior de la distribución T con n-1 grados de libertad. Me están hablando de n-1 grados de libertad y simplemente vamos a asociarlo con el siguiente criterio. Recuerden que para hallar la desviación estándar de la muestra, el denominador de la expresión es n-1, el tamaño de la muestra menos 1.
Si fuese el valor estándar de la desviación estándar de la población, entonces el denominador sería n solito. Como nosotros estamos trabajando con n-1 por ser la desviación estándar de la muestra, entonces vamos a decir que la distribución t trabaja con n-1 grados de libertad. Vamos a tratar de hacer un ejercicio para que miremos cómo se hace. Aquí tengo una copia de la tabla T, la distribución T. Siempre nos va a interesar es hallar el área de extremo superior, o sea, el T que corresponde al área de extremo superior. Haremos entonces un ejercicio para mirar cómo tomo la información de la tabla. Suponga que queremos estimar el tiempo que demoran los estudiantes en responder un examen de estadística. La información que se tiene es el tiempo empleado por 20 estudiantes la última vez que se aplicó el examen. Y aquí tengo los datos de los 20 estudiantes. No me dicen nada. Aquí, y esto es lo que se presenta generalmente en la realidad, y es que me dan los datos de la muestra y no tengo más información. Entonces, haciendo uso de la tabla de Excel, de la hoja de cálculo Excel o de la calculadora, yo puedo decir que la media de esto es 51,5, esos son minutos, y que la desviación estándar es 6,8402. Como voy a hacer una estimación, entonces lo primero que debo hacer es calcular la desviación estándar muestral estimada. Sería simplemente la desviación estándar muestral estimada, sería la desviación estándar de la muestra, 6,8402, dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso me da 1,5295. Y sabemos que tengo 20 datos, el tamaño de la muestra es 20. Es una muestra pequeña y no se conoce desviación estándar. Nosotros decíamos, cuando la muestra es pequeña, suponemos que se distribuye de forma normal. Ahora, con la llegada de la distribución T de Student, no tenemos necesidad de suponerlo, porque la T de Student se comporta perfectamente para muestras pequeñas. ¿Cuál sería el intervalo que yo quiero hallar? Sería la media, que ya la tenemos ahí, más o menos T de alfa medios por la desviación estándar de las medias estimada, que también la tengo. No nos falta sino hallar el valor de T de alfa medios. Observen, a mí me interesa es el área de extremo superior. Vamos a mirar. Si el nivel de confianza, por ejemplo, es 90%, quiere decir que por fuera de ese intervalo quedará el 10%. La mitad en la parte superior y la mitad en la parte inferior, quiere decir que en la parte superior voy a tener 0,05. Pensemos, bueno, sabemos que hay una distribución, perdón, que la muestra tiene 20 datos, entonces los grados de libertad serán 19, porque siempre vamos a trabajar con un dato menos que la muestra. Y para hallar el valor T de alfa medios, entonces me voy a la tabla de distribución T. Como tengo 19 grados de libertad, entonces me ubico en la línea o en la fila donde estén los 19 grados de libertad. Si vamos a trabajar con área de extremo superior 0,05, entonces me bajo por la columna del 0,05 y donde se crucen será el valor de T de alfa medios. En este caso será 1,7291. ¿Listo? Miremos el caso en que esté trabajando con 95% de confianza. Quiere decir que por fuera está 5% de confianza, la mitad hacia arriba y la mitad en la cola de abajo, entonces quedará con 0,025 el área de extremo superior. Me vengo para la tabla y busco en la columna del 0,025, me bajo hasta donde se cruce con la de los grados de libertad y ese es el valor que voy a utilizar para T de alfa medios. En este caso será 2,0930. ¿Listo? Supongamos que lo quiero hacer con un 98% de confianza. Si tengo 98% de confianza en el intervalo, por fuera del intervalo quedará 2%, 1% en la cola inferior y 1% en la cola superior. Entonces, será un área de extremo superior de 0,01, o sea, 1%. Me bajo por la columna de esa área de extremo superior y donde se corte con los grados de libertad, ese será el valor de T. 2,5395, que es el que tengo yo ahí. Listo. Pero este profesor a veces pregunta cosas que no están. Entonces, supongamos que yo quiero trabajar con un 85% de confianza. Si voy a trabajar con 85% de confianza, 15% estará fuera del intervalo y la mitad de la cola superior será 7,5%, que es lo mismo que 0,075. Me voy para la tabla y busco esa columna.
pero resulta que en la columna no está. Entonces, si en la columna no aparece, yo no sé cuál será el valor que tiene. No lo puedo hacer. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ir a un software estadístico o en Excel y hacer el cálculo cuando el área de extremo superior valga 0,075. Pero la tabla que yo les entrego a ustedes y la que regularmente manejan los estudiantes no tiene esa cola de extremo superior, entonces no se puede hacer porque no tengo la información. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Supongamos que en el ejercicio yo quiero trabajar con un nivel de confianza del 80%. Si el nivel de confianza es 80%, ya lo sabemos cuál será el área de extremo superior. Entonces, traigamos los datos que calculamos ahora. Dijimos que la media de esos 20 datos era 51,5. Hallamos el valor estimado de la desviación estándar de las medias y me dio 1,5295. Entonces, como el área de extremo superior, en este caso, será por fuera del intervalo de 80%, quedan 20%, 10% en la parte inferior y 10% en la parte superior. Entonces, el área de extremo superior será la de 0,1, que es 10%. Me bajo por ahí y el nivel de confianza, perdón, el valor de T será 1,3277. Entonces, el T de 0,1 será igual a 1,3277. Vamos a construir entonces el intervalo de confianza. Me dice que es la media más o menos T de alfa medios por el valor de la desviación estándar muestral estimada. Reemplacemos. Eso sería 51,5 más o menos 1,3277 por 1,5295. Observen que siempre trabajo con los 4 primeros en números decimales. Haciendo este cálculo, primero con el signo menos me dará 49,4692. Si lo vuelvo a hacer con el signo más, entonces dará 53,5307. Esos serán los extremos del intervalo. Entonces digamos que en ese intervalo yo puedo estimar con un 80% de confianza que va a estar el tiempo que se demora un estudiante en hacer el examen. Miremos la respuesta. Entonces, con un 80% de confianza se estima que un estudiante demore entre 49,4692 y 53,5307 minutos en responder el examen de estadística. ¿Listo? Con eso queda claro el manejo de la distribución T de estudio. Muchas gracias.